¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad 3 que corresponde al tema de derechos de autor. Y bien, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede al autor. Estos derechos morales o estos derechos de autor, se clasifican a su vez en derechos morales y derechos patrimoniales. Dentro de los derechos morales, o los derechos morales mejor dicho, son aquellos que tienen que ver con el reconocimiento o con la paternidad de la obra. Estos derechos se consideran unidos al autor y por lo tanto no se pueden transmitir, no prescriben, no se pueden renunciar a ellos y tampoco son objeto de embargo. Los derechos de autor que corresponden a los patrimoniales son aquellos que tienen que ver con la remuneración económica de la obra o las ganancias económicas que el autor tiene a partir de la creación de algo. Estos derechos patrimoniales también son conocidos como derechos de explotación o derechos económicos y a su vez se clasifican en derechos de reproducción, en derechos de publicación y en derechos de modificación. Mientras los derechos morales son perpetuos, los derechos patrimoniales sí tienen una vigencia. Son vigentes durante toda la vida del autor y a partir de su muerte, en México, tienen una vigencia de 100 años. Es decir, 100 años después de la muerte del autor, estos derechos pueden seguir siendo explotados por los herederos que el autor haya decidido. En caso de que no exista herederos, la obra pasa a ser de dominio público. De igual manera, después de haber cumplido el tiempo de vigencia, que son 100 años, la obra pasa a ser de dominio público y entonces podemos utilizarla, o todos tienen acceso a utilizar esta obra, a reproducirla, publicarla o a modificarla sin tener que pedir permiso o pagar por ello. Para mencionar algún ejemplo, vamos a hablar de la obra de Harry Potter, que fue escrita por J.K. Rowling, y este es un ejemplo donde podemos hablar de los derechos patrimoniales y de hacer como énfasis en a qué se refiere la reproducción, publicación y modificación. Bien, los derechos de reproducción, por ejemplo, lo vemos claro en el libro de Harry Potter, que fue por la editorial Salamandra. J.K. Rowling tuvo que haberle cedido estos derechos de reproducción a esta editorial para que los hiciera y a su vez esta los reproduzca y los distribuya. Entonces, cuando tú pagas por un ejemplar, obtienes un ejemplar o un libro de Harry Potter. Los derechos de publicación, J.K. Rowling no se los dio a Salamandra porque Salamandra no se dedica a hacer publicaciones. Estos derechos se los dio a la productora de cine Warner Bros. Entonces, ¿qué pasa? ¿O cuál es la diferencia de una reproducción y una publicación? La publicación es una exhibición de la obra. Como tal, tú pagas, o cuando vamos al cine nosotros pagamos, pero solamente tenemos derecho a la publicación. No obtenemos una copia, como es el caso de la reproducción. Y los derechos de modificación, bueno, también son derechos que el autor tiene sobre su obra para permitir que modifiquen su obra, no sé, que la modifiquen de idioma, por ejemplo, o que puedan hacer parodias o ciertas modificaciones o adaptaciones de la obra original. Los derechos patrimoniales, que son los de reproducción, publicación y modificación, sí se pueden manejar por separado, es decir, puedes darle los derechos de reproducción a unas personas, los de publicación a otras y los de modificación a otras. Y cada uno de ellos los puede explotar a su manera. Pero todos estos derechos a su vez le están generando al autor ganancias económicas o remuneración económica. Entonces estos son los derechos patrimoniales. En general, todo lo que les he dicho hasta ahora es la clasificación de los derechos de autor, que son los derechos morales y patrimoniales. Recuerden, los derechos morales son los que tienen que ver con la paternidad de la obra, son perpetuos,
son irrenunciables, son intransferibles e inembargables. Los derechos patrimoniales sí tienen una vigencia. En México la vigencia es de 100 años a partir de la muerte del autor y durante su vida, bueno, son vigentes. Y estos patrimoniales se clasifican en reproducción, publicación y modificación y pueden ser manejados por separado. Después de los 100 años que tienen vigencia los derechos patrimoniales, las obras pasan a ser de dominio público y entonces, una vez que es de dominio público, puedes tomar la obra, reproducirla, publicarla, modificarla o hacer con ella lo que uno desee. Las obras que son susceptibles a los registros de derechos de autor son, no sé, la literatura, la música, el dibujo, los programas de cómputo, las obras arquitectónicas, en general todas aquellas obras que se consideran obras literarias o artísticas, o aquellas obras que por analogía pueden clasificarse o pueden entrar dentro de esta clasificación. En general estos son como las características del derecho de autor. De cualquier manera, más adelante tienen ustedes la liga a videos que explican más o muestran otras características de este tema de los derechos de autor, y sobre todo algo muy importante es cómo proteger estos derechos de autor por medio de internet. Bien, con esto estamos terminando la actividad. Bueno, este video muestra parte de la actividad de 3 de derechos de autor. Les comentaba anteriormente, más adelante hay otros videos que les van a permitir conocer más de este tema, y la unión de toda esta información o de estos videos les va a permitir realizar un examen correspondiente al mismo tema, que es el de derechos de autor. Entonces, por el momento es todo, compañeros, y nos estamos comunicando pronto. Hasta luego.